Dice este hermoso texto: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hablemos acerca de esto, ser creados para la gloria de Dios. ¿Qué implica ser creados para la gloria de Dios y cómo debemos vivir en esta realidad? Sin lugar a dudas, estamos viviendo en una sociedad insatisfecha. Es asombroso cómo en el día de hoy, cuando más libertad se tiene, cuando más oportunidades hay, cuando más liberalismo existe entre nosotros, cuando los jóvenes pueden hacer muchas más cosas que anteriormente, pueden acceder a muchos más placeres que anteriormente, viven con más insatisfacción que antes. Hoy en día tenemos y experimentamos nosotros insatisfacción en todas las áreas de nuestra vida, laboral, emocional, familiar, espiritual. Y para completar, siempre tratamos de buscar los culpables de esa insatisfacción lejos de nosotros, es decir, externamente a nosotros. Con regularidad estamos mirando hacia afuera para encontrar en otros la culpabilidad de nuestra desdicha. Rara vez suponemos que dicha insatisfacción es culpa de nosotros mismos o se encuentra en nuestras propias acciones o decisiones que tomamos. Sin embargo, el adagio popular reza: la fiebre no está en la sábana. Usando esta analogía, podríamos pensar que el problema real de nuestra insatisfacción no está en otros, sino en mí mismo, en nosotros mismos. Y por lo tanto debemos fijar nuestra atención y trabajar con fuerza y determinación en nosotros mismos. El pecado que hemos cometido ha generado todo tipo de daño en nuestra propia vida. Porque el pecado, la desobediencia, es ir en contra de la voluntad de Dios, es violentar la soberanía, el gobierno de Dios, es levantarnos sublevadamente a conciencia en contra de la autoridad de Dios. Así que la Biblia nos explica allá en Romanos capítulo 3, del versículo 10 en adelante, cómo el pecado ha dañado todo lo que nos compone. El pecado dañó nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos, de relacionarnos con los demás. El pecado destruyó por completo toda la obra de Dios en nosotros. Y en ese sentido, porque recuerde usted, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado dañó eso y en ese sentido ha generado todo este tipo de insatisfacción y todo este tipo de daño que ahora redunda en inconformidad, en tristeza, en desengaño, en daños psicoemocionales y termina llevándonos a buscar la arrogancia o la vanagloria como punto de salida para vivir para un propósito. La realidad es que tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Y no hay manera de que nos sintamos plenamente satisfechos a menos de que vivamos para el propósito para el cual fuimos creados. El hombre no fue creado para vivir a espaldas de Dios, ni distanciado de Dios, ni divorciado de Dios. El hombre fue creado para tampoco fue creado para satisfacer los deseos de su carne, ni para vivir para su propia satisfacción, ni siquiera para encontrar satisfacción en lo que haga. El hombre fue creado para que su satisfacción sea Dios, para encontrar satisfacción en Dios, para encontrar vida en Dios. La plenitud de la vida del hombre está en Dios. Es más, dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. La vida eterna es conocerlo a Él. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El principal galardón de buscar a Dios es encontrarlo a Él. La verdadera vida es disfrutar a Dios.
Fuimos creados en ese objetivo y mientras ese objetivo no se cumpla, siempre tendremos insatisfacción, siempre tendremos dolencias, carencias, siempre tendremos inconformidad en nuestra vida. La razón de nuestra existencia con todo lo que la compone, y cuando me refiero a lo que la compone podemos hablar de estudios, relaciones, trabajos, diversiones, todo tipo de posesión que logremos tener, debe obedecer solo a la gloria de Dios. Y de esta manera, todo lo que yo soy y todo lo que yo hago traerá verdadera satisfacción a mi vida. El principio rector con respecto a la vida está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Versículo 31, perdón. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, donde el apóstol Pablo nos aconseja: si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto se convierte en el principio y el fin del hombre. No debemos vivir para otra razón, sino para lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí. Yo debo conocer y entender entonces qué es la gloria de Dios, porque cuando Pablo dice, mire que Pablo está diciendo, Pablo pudo haber mencionado muchas otras cosas, pero él dice, si comen o beben, háganlo para la gloria de Dios, porque comer y beber son dos actos de vida. Es la satisfacción de dos necesidades biológicas. Comer o beber es la respuesta a unos impulsos sensoriales que me recuerdan a mí que el cuerpo se está desnutriendo o deshidratando y que necesita alimentarse o que necesita hidratarse para poder seguir viviendo. Son necesidades fisiológicas las que se llenan con el comer y el beber. O sea que cuando Pablo dice si comen o beben es como si dijera si viven. Vivan para la gloria de Dios. De ahí para allá todo lo que hagan, todo lo que emprendan, todo lo que piensen, todo lo que determinen, háganlo para la gloria de Dios. Entonces yo tengo que preguntarme ¿qué es la gloria de Dios? ¿Cómo sé yo que estoy viviendo en la gloria de Dios? Porque si me están aconsejando que todo lo que haga lo haga para la gloria de Dios, yo debo conocer la gloria de Dios. Ahora, dicho de la manera más simple posible, la gloria de Dios es el conjunto de atributos que Él posee en sí mismo y que son irradiados o proyectados a través de su creación para demostrar su grandeza y profundidad. Cuando Dios creó todo lo que vemos, desplegó su gloria, dando vía libre a sus atributos, dejándonos ver su omnipotencia, omnisciencia, sabiduría, sublimidad. Todos esos atributos nos los dejó ver en la creación. Pero también pudimos ver en la crucifixión cómo proyectó Dios sus atributos de gracia, misericordia, bondad, justicia, ira y amor, entre otros. Así que la gloria de Dios no es otra cosa que el despliegue de sus atributos y la proyección de su poder y de su grandeza para que los que no somos como Él, o sea, los que no somos divinos, podamos disfrutar de su divinidad. La gloria de Dios es la manifestación de la misericordia de Dios en favor del hombre. Él despliega estos atributos para permitirnos a nosotros poder disfrutar de su grandeza, sentirlo, gozarnos en él y poder ser satisfechos por esta bendición. De manera que al querer Dios que vivamos para su gloria, lo que en realidad desea es reflejar en nosotros y a través de nosotros lo que Él es y lo que Él tiene para el hombre. La iglesia debe proyectar la gloria de Dios. La iglesia debe reflejar la gloria de Dios en todo momento. La mejor manera de hacer un evangelismo preciso, contundente, claro, es proyectando a Cristo a través de nuestras vidas. Yo quiero que comprendamos eso. Pero para Él poder proyectarse a través de nosotros, Él tiene que formarnos a la imagen de su Hijo. Porque la gloria de Dios solo puede estar en Dios.
Entonces, no hay manera de que yo refleje la gloria de Dios si yo no estoy en Él transformándome progresivamente a la imagen de Jesús. ¿Y por qué a la imagen de Jesús? Porque nadie en el mundo ha proyectado la imagen de Dios de una manera más precisa, más contundente, más perfecta que como lo hizo su Hijo cuando estuvo sobre la tierra. Recordemos que Jesús fue hombre y Él no solo vino a morir por nosotros, Él también vino a vivir por nosotros. Antes de ir a la cruz y morir y lograr la redención de nuestros pecados, Jesucristo tuvo una vida perfecta. Él fue obediente. Él se sometió absolutamente a la ley para vivir por nosotros y de esta manera podernos llevar a Dios. Cristo, la justificación, se selló con la muerte y la resurrección de Cristo, pero empezó con la vida de Cristo. Porque la justificación implica que Dios vive una vida, o sea, que nosotros no somos santos, somos pecadores, pero que ahora nos revisten de una vida justa que no es nuestra. Eso se llama imputación. Y esa vida justa que no era nuestra fue la que precisamente ejecutó Cristo mientras estuvo en la tierra. Por eso nadie ha vivido a plenitud para la gloria de Dios como lo hizo Jesucristo en los días de su carne. En ese sentido, la única manera de que tú y yo proyectemos la gloria de Dios es pareciéndonos a Cristo. Por eso dice la Biblia en Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Noten aquí, Él nos llamó para hacernos conformes a la imagen de su Hijo, para hacernos exactamente iguales a la imagen de su Hijo. Jesucristo es el molde y tú y yo debemos ser transformados en ese molde a la imagen de ese molde, de tal manera que nos introducen en el molde y cuando salgamos de ahí tengamos la imagen, la forma, la estructura del molde. O como lo dice también Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 23, hasta que todos, noten que no es una probabilidad, no es una posibilidad, no es una opción. Dice hasta que todos. ¿Cuáles todos? Todos los cristianos, todos los hijos de Dios, todos los que hemos venido en arrepentimiento y fe a su palabra, todos los que lo reconocemos como el dueño de nuestra vida, hasta que todos ellos, los que lo adoran, los que lo glorifican, los que lo honran, los que obedecen su palabra, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y luego es más incisivo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que como nadie ha proyectado en este mundo la gloria de Dios de una manera tan perfecta como lo hizo Cristo, nosotros debemos llegar a la medida de Cristo, a la estatura de Cristo, al nivel de Cristo, para que de esta manera podamos proyectar verdaderamente la gloria de Dios en nuestra vida. Y proyectando la gloria de Dios en nuestra vida, seremos verdaderamente satisfechos y felices en este mundo. La felicidad y la satisfacción en el mundo radica en vivir para la gloria de Dios. La plenitud de la vida es honrar a Dios, es adorar a Dios, es vivir para Dios. Vamos viendo entonces que la razón por la cual no podemos vivir para nosotros es que en la medida en que vivimos para nosotros, nos parecemos más a nosotros. Y en la medida en que más nos parecemos a nosotros, más insatisfechos somos, más debilitados nos encontramos, más frágiles, más expuestos a los fracasos estaremos. Todo lo contrario de cuando decidimos trabajar para parecernos a Cristo, porque Cristo, a diferencia de nosotros, es santo, es fuerte, es poderoso, tiene dominio propio, sabe amar, es perdonador. Entonces, en ese sentido, vivir para Cristo hace que yo refleje a Cristo y que yo viva de acuerdo al poder de Cristo, a la autoridad de Cristo. Por eso dice Pablo, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. O dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo, pero en Cristo. O como dice Romanos 8 más abajo de lo que leímos,
Antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo. Así que el secreto es Cristo, la fuerza es Cristo, el poder es Cristo, la autoridad es Cristo, la perfección es Cristo. Si vivimos para nosotros, reflejaremos lo que nosotros somos, pensamos, sentimos, hacemos. Y resulta que eso termina siendo defraudante para nosotros mismos. Recuerde, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Nos defrauda a diario. Porque como dijo Pablo en Romanos 7, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí. Tengo una idea en la mente, quiero hacer la voluntad de Dios, pero en mis miembros hay otra ley que me lleva cautivo al pecado. Así que yo necesito vivir para la gloria de Dios, para liberarme de mí, de mi problema, de mis dificultades, de mi desdicha, de lo que yo pienso, de mis deseos carnales, pecaminosos, de todo lo malo que me rodea a mí como persona. Volviendo al principio, visitemos a Adán. Adán fue creado con unas características maravillosas, a imagen y semejanza de Dios. Ahora, cuando la Biblia dice que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, pues lo que nos está diciendo era que no era corruptible, era incorruptible como Dios, pero además tenía conciencia moral, capacidad creativa, tenía el poder, la capacidad, la habilidad de desarrollar procesos cognitivos, era un ser inteligente, era un ser sabio, era un ser que podía analizar, que tenía lógica, que tenía planteamientos de vida. Era una persona o era una creación, un ser superior con respecto a todo lo creado anteriormente, a los animales, a las plantas. Adán era superior con respecto a ellos. Sin embargo, es que nosotros sabemos muy bien al leer la historia bíblica que el problema estuvo en que Adán, sin darse cuenta, cometió el peor error de su vida e hizo el negocio más malo de su vida y además el peor negocio de toda la humanidad. Cambió la gloria de Dios por la vergüenza en la que vive el mundo hoy. Todos somos testigos de eso. Todos somos testigos de eso. El mundo de hoy vive en una vergüenza absoluta por causa del pecado. Tiene un corazón endurecido, una voluntad esclavizada y una mente corrompida. Y esa decisión nefasta de Adán fue replicada por cada ser humano existente a lo largo de la historia. Por eso dice Pablo a los Romanos capítulo 5, en Adán pecamos, en Adán fuimos condenados, en Adán nos hicimos acreedores de la ira de Dios, en Adán nos corrompimos todos, en Adán transgredimos la ley de Dios todos, en Adán todos somos condenados. Y Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23 o al 32 hace una radiografía de la condición humana, no dejándonos elección. Estamos en el peor lugar. Claro, una persona en el pecado. Dice la Biblia, la ira de Dios está sobre él, ha sido entregado a pasiones vergonzosas, ha sido a actos delictivos, a una mente reprobada. En fin, es como una espiral descendente de la que no puede subir, sino que tiene que bajar y bajar y bajar. Por eso Dios pone en marcha todo un plan salvífico de redención, de justificación, a través del cual el hombre sea restaurado a la posición original, sea levantado a ser ese hombre como fue creado, a imagen y semejanza de Dios, para que estando de nuevo en esa posición original, nos convirtamos en reflectores permanentes de la gloria de Dios. Es decir, volviendo a estar en esa imagen y semejanza de Dios, teniendo esa vida del Espíritu, esa santidad que solo puede dar Dios a la luz de su palabra, entonces la gloria de Dios pegue contra nosotros, venga otra vez, se refleje de regreso a nosotros y nosotros podamos proyectarla a otros. Como dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18.
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, como dice como se llama este devocional, como le pusieron el nombre, de gloria en gloria. Somos transformados. Mire lo que está planteando el apóstol aquí. Él dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué está diciendo? Que la gloria de Dios no está en nosotros, o sea, no proviene de nosotros, sino que está en Dios y viene de Dios. Entonces yo tengo que conectarme con el dueño de la gloria. Yo tengo que conectarme con la fuente de la gloria. Yo tengo que conectarme con la razón de ser y la raíz de la gloria. Cuando yo me conecto con esa gloria, en esa observancia, porque esa palabra mirar en el griego significa observar pormenorizadamente, detalladamente, una contemplación continua y permanente. Cuando yo me enamoro de Dios al punto de que no quiero ver otra cosa sino verlo a Él, amarlo a Él, adorarlo a Él, disfrutarlo a Él, bendecirlo a Él, vivir para Él. En esa actitud que produce la regeneración, que se da en ese momento de la conversión. Entonces, en esa actitud que produce ese nuevo nacimiento, es donde viene la gloria de Dios y me transforma a mí. Y me transforma en el mismo espacio o en el mismo ambiente de la gloria de Dios. Es la gloria de Dios transformándome a mí en santidad para poder proyectar la gloria de Dios. ¿Y cuál es el molde? De nuevo está aquí. Somos transformados en la misma imagen. ¿En cuál imagen? En la imagen de Dios. En la imagen de la gloria que estamos detallando pormenorizadamente. Entre más, mire, ahora, ¿cómo se logra esto? A la luz de la palabra. Tú no puedes ser transformado a la gloria de Dios si no contemplas con detenimiento, con amor, con deseo de obedecer esta palabra bendita que tiene vida y que es eficaz para poder santificar al hombre. Jesucristo, orando por sus discípulos, dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces la palabra de Dios tiene la capacidad de santificar al hombre a la luz de la gloria de Dios. Somos transformados en esa misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Como por el Espíritu del Señor. Entonces ahí están los elementos, la palabra, el Espíritu, y están los momentos, la regeneración, la santificación, esa transformación es esa santificación que empieza con una rebobinación de la mente, un cambio de pensamiento, una ubicación de otras ideas, de otros deseos, de otros anhelos en la mente, para luego proyectarse en una vida. Recordemos que todo empieza allí, la renovación empieza allí. Efesios 4:23, transformados en el espíritu de vuestra mente. O como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que necesariamente tiene que haber un cambio de vida. Eso es perentorio, eso es obligatorio, eso es necesario. Tiene que haber un cambio de vida, pero el cambio de vida viene a la luz del cambio de pensamiento. Cambien su manera de pensar, dice otra versión, y cambiará su manera de actuar. Ahora, cuando hay este cambio y cuando yo empiezo a vivir para la gloria de Dios, esto traerá no solo mi propia satisfacción, sino también la complacencia misma de Dios en mi vida, con mi vida, a través de mi vida. O sea, Dios será engrandecido y será agradado con mi propia vida. Mire, me llama la atención lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice el apóstol Pablo: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué resplandeció? Se está hablando de la gloria de Dios. Él se proyectó en nosotros. Él se reflejó en nosotros para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, para que podamos entrar en ese conocimiento, verlo a Él, disfrutarlo a Él, amarlo a Él,
contemplarlo a Él. Pero luego nos ubica para que no nos robemos esa gloria, para que no nos quedemos con esa gloria. Porque dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El tesoro de la gloria de Dios. En vasos de barro. ¿Quién es el vaso de barro? Mi vida, mi humanidad, mi debilidad, mi fragilidad. Todo lo que me compone a mí, que me recuerda que no soy como Dios, que no soy Dios. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, refleje la gloria de Dios. Claro, reflejar la gloria de Dios va a hacer que eso se manifieste en dones, en ministerios, en talentos, en capacidades, en una palabra de consejería acertada, en una oración de poder por otro, en una vida que otros quieran imitar, en un liderazgo asertivo, en fin. Y eso me puede llevar a mí a la tentación de quererme quedar con la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo acá, ¿no? Tengan cuidado. Recuerden que ustedes son vasos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Ustedes, por mucha gloria que tengan, somos templo del Espíritu Santo, Dios habita en nosotros, lo tenemos en el alma, pero con todas esas realidades espirituales seguimos siendo personas que pecamos, que fallamos, que somos débiles, que somos frágiles, que nos doblegamos ante la tentación. Entonces, en ese sentido, no pierda de vista quién es usted y quién es Él, para que no deje de reflejar la gloria de Dios y darle a Dios toda la gloria por permitirle este privilegio de mostrarlo al mundo a través de usted. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios en esta mañana. Recordemos entonces, cuando se cae de la posición de la que cayó Adán, se pierde el sentido de pertenencia y por lo tanto no tiene sentido, valga la redundancia, trabajar en ello. Por eso nosotros queremos ser entretenidos todo el tiempo, porque no encontramos satisfacción en las labores de nuestras manos. A eso se refirió Salomón. Mire, Salomón lo vivió todo, lo experimentó todo. Yo siempre veo la vida de Salomón como un hombre que fue en una escalera ascendente, adquiriendo cosas. Dios le dio el privilegio de ser príncipe. Fue una persona que adquirió sabiduría porque Dios se la dio. Y con la sabiduría vino poder, vino autoridad, vino influencia, vino dinero, vino riquezas, vino fama. Todo lo demás empezó a llegarle. Tuvo mujeres. Tuvo todo lo que un hombre humanamente hablando puede desear, lo tuvo Salomón. Él llegó a la cúspide, él subió hasta lo más alto, pero pareciera ser que Salomón llegó a lo más alto del monte y miró al otro lado y se dio cuenta que no era lo que estaba esperando recibir. Y empezó a bajar de allá. Y es como que en ese ejercicio de la decepción de Salomón, cuando él sube a lo máximo, lo tengo todo, tengo poder, fama, riquezas, tengo influencia, todo mundo me honra, me reconoce, pero no estoy satisfecho, no me siento pleno. Tengo mujeres, tengo placeres, pero me siento vacío. Entonces ahí es donde Salomón baja de allá. Y es como si todo el tiempo le dijera a los hombres que él ve que van subiendo hacia allá, no pierdan el tiempo, no gasten sus fuerzas, no quemen sus años luchando para buscar satisfacción en esta tierra porque no la hay. Todo aquí es vanidad. Todo aquí es vanidad. La vida no tiene sentido. La vida no tiene valor. Usted se pasa la vida gastándosela en los placeres del mundo, en los deseos del mundo, en la vida del mundo, y al final usted se da cuenta que el mundo es pérdida para el hombre. No suban allá, bajen de allá.
el todo del hombre. Por eso él concluye Eclesiastés diciendo, el todo del hombre es, busca a Jehová, ámalo y apártate del mal. Dios es la satisfacción del hombre. Yo lo experimenté todo y me quedé sin nada. No tengo verdadera satisfacción, no tengo verdadero propósito de vida, no tengo verdadera razón de ser. No tengo. Nosotros no podremos reflejar la gloria de Dios en nuestras propias fuerzas. No podemos vivir para la gloria de Dios en nuestras propias fuerzas. Podemos proclamar en palabra la gloria de Dios, pero lo que jamás podremos hacer es poseer la gloria de Dios. Solo Dios nos puede dar de su gloria. Solo Dios nos puede compartir en nuestra vida su gloria, siempre y cuando nosotros vivamos humillados para la satisfacción de su vida, para el agrado de su voluntad. Porque Él no comparte su gloria con los que no son de Él, con los que son extraños a Él. Isaías 42, versículo 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza escultura. Él no comparte su gloria con otro. Por eso tú y yo tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo para disfrutar de esa gloria, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Por derecho propio nos pertenece proyectar la gloria de Dios. Isaías capítulo 48, versículo 11. Por mí, dice, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. No la daré a otro. Por eso la única manera de reflejar la gloria de Dios es viviendo para Dios, es amando a Dios, es disfrutando a Dios, es andando con Dios. Andando con Dios. Quiero hablarles de un problema muy común en nuestro tiempo, muy serio, y es el narcisismo. Bueno, un narcisista es alguien que está lleno de sí mismo. Es un fanfarrón. El narcisista ama el sonido de su propia voz, le gusta escucharse, es una leyenda en su propia mente, es demasiado confiado, se admira a sí mismo en demasía. Dicen los sociólogos que la pandemia del narcisismo inició en la década del 70, pero según distintos investigadores, el pico mayor de esta epidemia se alcanza por allá en los años 2005 y 2006, con la aparición de YouTube, de Facebook y de todas las demás redes sociales, que han permitido las redes sociales mostrarse a sí mismo, pero de una manera hipócrita, aparente. El hombre muestra lo que quiere. Las fotos con filtros hacen que las imperfecciones sean borradas. La capacidad de la red, la inteligencia artificial y todo lo que comprenden estos sistemas intelectuales, tecnológicos, informáticos, permiten el maquillaje, permiten la organización, permiten que se proyecte la imagen que yo quiero que otros vean, aunque no sea la imagen real que yo tengo. Y nosotros estamos alimentando eso. Nos gusta los likes, nos apasionan que nos aprueben, los comentarios nos enorgullecen. Somos narcisistas. El problema del narcisista es que no puede vivir para la gloria de Dios, porque está muy entretenido viviendo para su propia gloria. Para vivir para la gloria de Dios, con razón Jesucristo nos lo aconsejó. Tenemos que ser sabios y humildes
de corazón, mansos como Jesús. Así que yo tengo que dejar a un lado mis derechos, mis deseos, lo que me genera satisfacción a mí, para vivir para la satisfacción de Dios. Nosotros debemos vivir bajo la premisa del Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad, no por mí, por Él. Todo es por Él. Como decía nuestro hermano ahora, su compasión, porque Él es compasivo. Si Dios no fuera compasivo, aquí ninguno existiría. Nosotros existimos en Él porque Él es compasivo. Entendiendo, como lo dice Romanos 11:36, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, por lo tanto, a Él sea la gloria para siempre. Como lo dice Pablo a los Efesios, a Él sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Entendamos que todo le pertenece a Dios. El Salmo 24:1 añade, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y para completar, 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, aplasta nuestro ego, aplasta nuestro pensamiento egocéntrico al decirnos, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué te pertenece a ti? ¿Qué creaste tú? Nada. Todo es de Él, todo proviene de Él y todo va para Él. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo que recibiste, o si lo que tienes lo recibisteis, ¿de qué te glorías? Toda jactancia queda excluida. La gloria de Dios es entonces el instrumento transformador de nuestra vida. Moisés lo experimentó, contempló la gloria de Dios. Cuando descendió del cielo tuvo que cubrirse el rostro porque la traía en la cara y no podían ver ese resplandor que traía él. Pablo contempló la gloria de Dios. Muchos hombres de la Biblia fueron transformados por la gloria de Dios en la misma imagen de la naturaleza divina. Fueron transformados, revestidos. Ahora nosotros en la iglesia estamos en la dispensación de la gloria de Dios porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos una conexión directa. Eso no había existido nunca antes. Nosotros hoy tenemos una conexión directa con la presencia misma de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros y proyecta a nosotros todo su amor, toda su gracia, todo su poder, toda su bondad. Pero la brújula para llegar a esa gloria es Cristo. Su vida, su ejemplo, su forma de pensar. No podemos ser agradables lejos de Cristo. Por eso Él es el ejemplo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para que sigáis, dice Jesús, sigáis mis pisadas. Hay que seguirlo a Él, hay que amarlo a Él, hay que adorarlo a Él, hay que vivir para Él. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La gloria de Dios se reflejó en Cristo y no podemos reflejarla nosotros si no estamos en Cristo. Es tiempo de nosotros buscarlo a Él, amarlo a Él, disfrutarlo a Él y de esta manera nosotros podremos vivir para su gloria, transformando nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar, de razonar, de vivir. Todas las decisiones, todas las intenciones, todos los sentimientos, todas las emociones, todo debe pasar por el filtro de la gloria de Dios. Todo debe satisfacer a Dios en mi vida. Dios debe ser agradado con todo. No solo es la manera de vestir, no solo es lo externo. Esto empieza en lo interno, en el corazón, en las realidades de adentro para que se reflejen afuera y que no sea una vida cristiana hipócrita, aparente, falsa, sino una vida real, verdadera, sincera delante de aquel que es grande, poderoso, maravilloso, nuestro Salvador y que ha sido bueno con nosotros en gran manera.
No olviden nunca, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si estamos en Él, estaremos en esa esperanza de gloria por siempre y para siempre. Me alegra estar con ustedes, me alegra compartir este sermón con ustedes y hermanos, vivamos para la gloria de Dios porque Cristo viene pronto.